de esta mesa, denominada Sistematización de Experiencia encaminada a la construcción de paz y a la inclusión educativa a través de las artes plásticas y la música en el marco de la educación pública. Presentado por María Eugenia Osorio y Juan Manuel Benavides. Entonces, esta es nuestra agenda, nuestro grupo de ponencias. La dinámica va a ser la siguiente. Voy a presentar los videos de cada una de las ponencias. Vamos a ver los 4 videos enseguida y posterior a la visualización de los videos, abrimos el ejercicio de diálogo, de debate y de preguntas con respecto a cada una de las presentaciones, dependiendo pues de la participación del público y de algunas preguntas que se nos generen también desde la moderación y desde los otros ponentes. ¿Hay alguna pregunta respecto al proceso? Perfecto. Entonces, voy a dar inicio a la presentación de los videos. Ustedes me dirán si aprecian el ejercicio, si están viendo mi pantalla. Este es... Sí, señora. Perfecto. Entonces, este es la primer ponencia presentada por Karen Díaz y Andrés Briceño. No se escucha, profe. Discúlpeme, ¿no se está escuchando el audio? No, señora. No, señora. No, maestra. No hay audio. Ya, mi profe, voy a revisar. Ah, ya sé qué sucedió. Perfecto. Muchas gracias por informarme. En el marco del primer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, Migración, Innovación Educativa y Sistematización de Experiencias, nos permitimos presentar la ponencia titulada Círculos de Paces y Hermenéuticas Colectivas, Construcción de una Cultura de Paz desde las Voces de la Educación Popular. Los autores de esta ponencia son Karen Díaz Restrepo, licenciada en Ciencias Sociales, especialista en pedagogía y culminando los estudios de maestría en docencia de la Universidad de La Salle. Y Andrés Briceño Rodríguez, profesional en política y relaciones internacionales, especialista en pedagogía y también culminando la maestría en docencia en la Universidad de La Salle. Entonces, esta ponencia pretende dar cuenta de la sistematización de la organización social y comunitaria Círculos de Paces desde los repertorios y motivaciones del ser educador comunitario popular en la construcción de una cultura de paz, a partir de la iniciativa ciudadana de carácter comunitario y de educación popular denominada Círculos de Paces, quien desde el año 2009, a partir de una experiencia territorial significativa,
genera unos procesos comunitarios en la localidad de Usme y desde ahí se extiende a otras regiones del país y a otras localidades de la ciudad de Bogotá en miras de poder problematizar la cultura de violencia, en miras de construir una cultura de paz, con el fin de poder romper esas dicotomías de héroes y villanos, buenos y malos, vencedores y perdedores, actos heroicos y actos terroristas a través de la promoción, la construcción de las paces desde un concepto local, comunitario, territorial, pero también desde la multiplicidad de las paces a partir de las personas que hacen posible este ejercicio en cada uno de los territorios a través de una estructura pedagógica en la cual denominamos horizontes de paces que fundada en el amor, la empatía y la creatividad construye un mundo en donde se pueden generar distintas maneras de resolver los conflictos de manera creativa a través de tres momentos: emergiendo los sentidos, rompiendo las paces e hilando rupturas. En este sentido, el eje de la sistematización de la experiencia se basa en cuestionar o entender esos repertorios y motivaciones del ser educador comunitario popular que aportan en la construcción de esa cultura de paz desde la acción colectiva de la organización social, círculos de paces. El propósito general es analizar y caracterizar precisamente esos repertorios y motivaciones del ser educador comunitario popular que permiten la construcción de una cultura de paz desde la acción colectiva de la organización, círculos de paces. Tanto el propósito general como los propósitos específicos lo que pretenden es una interpretación crítica de experiencias a partir de su reconstrucción y reflexión para así explicitar o visibilizar particularidades de los procesos heterogéneos de más de 10 años, de los cuales Círculos de Paces ha sido partícipes en diferentes territorios. Allí se desprenden una suerte de tópicos que pretenden evidenciar un poco el sentido de lo humano, que son los que están viendo en pantalla, pero que también harán las veces de categorías de análisis para realizar el análisis de los resultados, pero que en últimas lo que pretende es evidenciar estos elementos socioafectivos que tienen repercusiones directas sobre el tejido social, la cultura de paz, desde la educación popular y hacia la acción colectiva. Para llegar a ello, entonces, planteamos un enfoque de sistematización, tanto histórico-dialéctico, porque evidencia la relación que existe entre las diferentes prácticas, desde y para los participantes, desde acercándonos a esa concepción integral de un proceso histórico que da cuenta de discontinuidades y disparidades, dado la heterogeneidad no solo de los educadores, sino de los territorios, pero que además se soporta un poco en un enfoque histórico-hermenéutico, pues estas prácticas de los educadores populares llevadas a la comprensión, a la interpretación y un poco al entendimiento, a partir de esa toma de distancia también dotaría de significados las prácticas desde los sentidos, las acciones, los discursos y las motivaciones de los educadores. Esto de alguna forma nos acercaría a ese ejercicio de memoria integral crítica en palabras de Germán Mariño, que facilitaría este diálogo entre diferentes actores, un poco desde estas pedagogías críticas que Piedad Ortega nos ilustra tan oportunamente, pero que también desde Dora Haraway facilita estas intersubjetividades al evidenciar estos conocimientos situados. Para llegar a ello entonces y generando esta transición entre teoría y práctica, nos planteamos un ejercicio metodológico de recuperación histórica, de intersubjetividades y de tejer saberes, que también nos lleva a la construcción de unos instrumentos, también adaptados a la virtualidad un poco, dada la contingencia y el COVID-19, donde se plantea un primer momento, que son los autorrelatos de carácter libre, que facilitó que nos llegaran audios, videos, que nos llegaran cartas, dibujos, y da cuenta no solo ese enriquecimiento diverso de carácter intergeneracional, interregional e interdisciplinar, sino también enriquece las voces y favorece mucho a este primer ejercicio individual que generaría unos insumos a ser contrastados por medio de la triangulación con el segundo insumo, que son los grupos focales, donde buscamos una suerte de configuraciones históricas de carácter contingente, coyuntural y sintomático, que no es más que la construcción de realidades dinámicas y memorias de los educadores populares. De esta triangulación y estos hallazgos se sometieron
al taller de validación o socialización, que fue este tercer momento, y que nos permitiría hacer una co-construcción de reflexiones, lecciones aprendidas y conclusiones a partir de la participación de todos los actores. Esto, en últimas, nos ayudaría a establecer mapas epistémicos, una distinción entre objetividad y subjetividad, visibilizar estos saberes ancestrales o populares si se quiere, y facilitar la reproducción de las prácticas educativas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias para Andrés y Karen con su ponencia Círculos de Paz y Hermenéuticas Colectivas. En este momento entonces vamos a escuchar la ponencia de Andrea Pineda y Pedronel Zapata, valoración del formato de contenido digital en función del estilo de aprendizaje, un estudio en la educación superior. Denomina valoración del formato de contenido. Bienvenidos. Esta ponencia se denomina valoración del formato de contenido digital en función del estilo de aprendizaje, un estudio en la educación superior, y es presentada por el doctor Pedronel Zapata Castañeda, profesor de la Universidad de La Salle, y quien les habla, Julia Andrea Pineda Cero, profesora de la Universidad de La Sabana y estudiante del doctorado en Educación y Sociedad de La Salle. Como puntos a abordar se encuentra la introducción, la argumentación y el cierre. Introducción. Cole afirma que entre todas las tecnologías creadas por los seres humanos, las relacionadas con la capacidad para representar y transmitir la información tienen especial importancia en la medida que afectan directamente todos los ámbitos de la actividad de las personas. En cuanto a la representación de la información, una de las clasificaciones más utilizadas, pero a la vez más criticadas, es la resultante del cuestionario BARC, propuesto por Fleming en 1987. Según el BARC, una persona puede tener como preferencia sensorial alguna de las 15 combinaciones de la base visual, auditivo, lectoescritor, kinestésico, siendo dicha preferencia solo uno de los múltiples elementos que constituyen el estilo de aprendizaje. Desde su formulación, han sido múltiples los investigadores que han recomendado utilizar el modelo BARC en los procesos de aprendizaje con los estudiantes, en especial como opción de personalización. No obstante, en oposición a su uso en el ámbito educativo, se encuentran investigadores que consideran que los estilos de aprendizaje son un mito e incluso recomiendan a la comunidad académica no tenerlos en cuenta. Con el fin de comprender si la utilización del BARC influye en los procesos de aprendizaje en el aula, este estudio planteó como objetivo identificar si existe diferencia en la valoración dada por los estudiantes a la utilidad, suficiencia y gusto por el formato de contenido digital en función de la preferencia sensorial a través de un contraste cuantitativo. La investigación se ejecutó en el segundo semestre del 2019. Para la valoración de los formatos se contó con la participación de 94 estudiantes inscritos en la asignatura de competencia básica digital ofertada por el Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana. Específicamente, el software educativo presentó a cada estudiante una de las 9 combinaciones de formatos de contenido digital configurados según los resultados de la aplicación del BARC y para 5 lecciones temáticas. Posterior a su uso, a través de una escala de 1 a 5 estrellas, se solicitó a los participantes valorar el formato. Argumentación. El diseño empleado en esta investigación de nivel doctoral fue experimental y contó con 3 grupos de investigación. El primero tuvo un tratamiento positivo con el formato de contenido digital alineado a la preferencia sensorial del estudiante según la clasificación del instrumento BARC. El segundo tuvo un tratamiento negativo, donde el formato no estaba alineado a la preferencia sensorial. Y el tercero, en el cual el estudiante seleccionaba el formato por cuenta propia. Dentro de los resultados, teniendo en cuenta una exploración descriptiva, se tiene que el material fue bien calificado en cuanto a su utilidad, con un promedio de 4.2, y frente a su suficiencia, con un promedio de 4.3. Pero no pasó lo mismo con el gusto, cuyo promedio fue de 3.9. Al desagregar por grupo de investigación, se observa que el grupo de tratamiento negativo tiene una calificación inferior con promedio de 3.4. Lo mismo ocurrió al desagregar por grupo y temática. En cuanto al contraste de la valoración
dada al formato de contenido digital, al ser muestras independientes se probó la normalidad con prueba de Shapiro-Wilk. Y de allí se determinó trabajar con una prueba no paramétrica H de Kruskal-Waltz. Para la utilidad, dada la suficiencia de 0.337, se acepta la hipótesis nula y se asume que no existe diferencia entre grupos. Para la suficiencia, dada la diferencia significativa de 0.285, también se acepta la hipótesis nula y se asume que no existe diferencia. Para el gusto, por el formato de contenido digital, los rangos promedios fueron muy diferentes. Con una significancia de 0.024 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, asumiendo diferencia entre los grupos. Al realizar las comparaciones por pareja, se observó diferencia significativa entre los grupos con tratamiento negativo y elección, el 2 y 3. Ahora, teniendo en cuenta Pedro, quien indica que el reto frente a la tecnología es asegurar que ésta se utilice eficazmente para mejorar cómo y qué aprenden los estudiantes, la discusión se centra en la inclusión de los formatos de contenido digital en las aulas. Los resultados indican, por una parte, que el formato en función de la preferencia sensorial no es percibido por los estudiantes, y por otra, que la elección del formato de contenido a través de un software mejora la experiencia de aprendizaje en términos de agrado por el entorno que se le presenta al estudiante. La diferencia significativa entre el grupo con formato no alineado VAR y el grupo con formato de elección hace pensar en lo que representa para un estudiante el que se le permita elegir dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es la libertad de poder elegir a través de la tecnología. Ahora, los docentes deben considerar que cada día existen más medios y más plataformas. Además, que la educación inclusiva debe garantizar la atención a los estudiantes diversos, donde cada uno esté en la libertad de ser quien es y tenga una participación activa en su proceso. Ya como cierre y conclusiones, al abordar el objetivo que orientó la investigación, se concluye que no existió diferencia significativa entre los grupos para la percepción de utilidad y suficiencia del formato de contenido digital provisto por el software, y que existió diferencia significativa para la percepción de gusto por el formato entre el grupo que tenía desalineamiento con su preferencia sensorial y el grupo que eligió el formato, aun cuando al interior de este la mayoría también presentaba desalineamiento. En ese sentido, una buena práctica educativa corresponde a incluir el formato de contenido como parte de los aspectos personalizables dentro de la categoría de intereses de los estudiantes, dado que mejora la experiencia de aprendizaje al hacerla significativamente más agradable. En ese orden de ideas, con base en la información capturada por el sistema, se tiene como investigación futura determinar si existe asociación entre la emoción y la selección del formato de contenido digital, así como el interés frente a la temática. Gracias. Muy bien, muchas gracias para Andrea y el doctor Pedronel. Vamos a dar paso entonces a nuestra tercer ponencia. La mirada del Papa Francisco a los migrantes y refugiados desde una perspectiva del proyecto Scholars. Muy apreciados miembros del Comité Científico y participantes del primer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo. Muy cordial saludo a todos. Mi nombre es Katia Rosario Wirth. Soy profesora de portugués para migrantes en el proyecto de inclusión de la Universidad La Salle Brasil. Es un honor para mí participar de este evento y hablar sobre el tema de la migración, que es objeto de estudio de mi tesis de maestría. En este sentido, el título de nuestro trabajo es sobre la mirada del Papa Francisco a los migrantes y refugiados desde una perspectiva del proyecto Scholars. Como autora del trabajo es Katia Rosario Wirth, como coautor, Dr. Paulo Fossati. El tema es el compromiso social de las instituciones de educación superior y la inclusión de migrantes y refugiados en un entorno humanizado de acogida, formación personal y profesional. El eje temático está alineado al
a la propuesta del Congreso, que es sobre migración y educación. El objetivo es presentar las acciones inclusivas a través del ambiente tecnológico para migrantes y refugiados en el proyecto en marcha en la Universidad La Salle, en el sur de Brasil, a luz del proyecto Escolas. Para contextualizar sobre el proyecto Escolas de forma muy breve, ele foi idealizado por el Papa Francisco, tem como objetivo de educar através da cultura da paz e do encontro. Em este sentido, visa promover a integração entre estudantes de escolas públicas e privadas de diferentes religiões e culturas. De esta maneira, nosso trabalho com migrantes está alinhado à proposta do Papa Francisco, que nos invita a mirarmos para estes cidadãos que já se encontravam em situação de vulnerabilidade antes do período pandêmico e agora necessitam mais que nunca ocupar o centro de nossas preocupações. De esta maneira, nosso trabalho está integrado à ideia do projeto Escolas. Algumas imagens do projeto antes da pandemia, com classes de português presenciais, utilizando recursos digitais e aprendizagem interativa. A metodologia é uma investigação qualitativa, inclui uma revisão bibliográfica, además um estudo de caso por relato de experiência embasado em autores. O projeto durante a pandemia, tivemos que adaptar algumas atividades para que pudéssemos dar continuidade às classes que eram tão necessitadas por os alunos. Então, a instituição orientou os alunos para o acesso às plataformas digitais e disponibilizou esses recursos a estes alunos. Pero, ante a dificuldade em el acesso, nos quedamos com um grupo muito reduzido e as atividades quedaram limitadas. E tivemos que fazer adaptação das plataformas digitais para as classes, conforme a disponibilidade de recursos dos grupos e também para os atendimentos individuais, para suporte em las necessidades e para continuidade com os conteúdos também do ensino, de ensinança de idioma, que é muito importante para esses alunos. E os resultados mostram a importância do papel social das instituições de ensino superior através da responsabilidade social universitária com a mirada aos indivíduos em situação de vulnerabilidade. Señalam a necessidade de uma política de inclusão humanizada ante a complexidade e emergência do tema da migração. E também a formação digital como requisito imprescindível para o acesso e a permanência no mercado de trabalho. As ações inclusivas desarrolladas por el proyecto para migrantes de la Universidad La Salle, a la luz del proyecto Escolas, tiene relevancia fundamental para la formación de estos ciudadanos. Y de la misma manera, las actividades desarrolladas a través del ambiente tecnológico contribuyen valorando sus historias de vida, cultura y potencialidades individuales. Además, es importante, a través de la responsabilidad social y la internacionalización, promover la integración entre comunidades educativas y estudiantes a través de la cultura del encuentro. Estas son
alguns fragmentos de nosso trabalho que de maneira sucinta apresentamos e agradecemos nossos agradecimentos por la oportunidade de apresentar neste congresso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias para Katia y el doctor Paulo. Muy interesante la propuesta. Creo que ya después de presentar esta última ponencia, conversar con respecto a las inquietudes que nos generan. Hola a todos. El día de hoy vamos a presentar por último en esta mesa la ponencia Sistematización de experiencias encaminada a la construcción de paz y a la inclusión educativa a través de las artes plásticas y la música en el marco de la educación pública. Hola a todos. El día de hoy dos profes de educación artística, desde artes y música, han querido contarles un poco de su experiencia como profes en sus respectivos colegios, tratando disque de construir paz y una cosa que le llaman educación para todos. ¡Bienvenidos! A continuación socializamos con ustedes un proceso en curso de sistematización de nuestra experiencia docente como maestros de educación artística, desde las artes plásticas y desde la música, como una forma de repensar nuestra práctica para mejorar. Uno de los elementos teóricos que ha guiado la labor que hemos venido realizando ha sido justamente en torno a si la educación artística debe enseñarse como disciplina con un valor intrínseco por el conjunto de conocimientos, habilidades y valores que transmite, o si ésta debe enfocarse en unos cuantos estudiantes dotados de ciertas habilidades especiales. A ello respondemos que encontramos en la educación artística un gran potencial como agente transformador a partir de la exploración de la capacidad creativa a nivel individual, lo que en realidad permite transformaciones a nivel colectivo. Es decir, no una educación para las artes, sino más bien una educación por las artes, la cual se vale de los recursos expresivos de los lenguajes artísticos precisamente para formar armónicamente a los individuos. Un aspecto de gran importancia en la educación artística es precisamente la experiencia que le posibilita al individuo relacionar su aspecto interno con el externo, convirtiéndolo en un acto reflexivo, subjetivo y que implica obviamente una dimensión transformadora. El individuo es afectado por una experiencia que se vive de manera subjetiva, ayudándolo a formar o formar su propio lenguaje. Más que resultados de carácter técnico o estético, lo más importante viene a ser el proceso, cómo vivencia el estudiante el espacio de aprendizaje, ese espacio de expresarse de manera creativa. De igual manera, el contexto, dónde habita el estudiante, cómo siente su entorno, cómo lo comprende, cómo lo expresa y cómo puede incluso llegar a transformarlo. Conectar con su contexto, con sus propios intereses, es parte fundamental para que el aprendizaje sea relevante y sea realmente significativo. El DUA se convierte en una herramienta conceptual importantísima en la búsqueda actual de la inclusión educativa. Desde el DUA tomamos algunos de estos principios buscando encontrar diferentes formas para motivar al estudiante, diferentes formas para presentar el aprendizaje, valiéndonos de la diversidad de la percepción sensorial y también diferentes formas de expresar el aprendizaje mismo del estudiante. Una primera parte del proceso sería entonces la reconstrucción de la experiencia, esos momentos, procesos, resultados representativos, los cuales fueron organizados cronológicamente y un punto de partida para luego un posterior análisis. A continuación se muestran algunos de esos momentos y algunos aspectos analizados, pero estos pueden verse a mayor profundidad en la página web de cada uno de los docentes. La música de fondo que escucharán también hace parte del proceso creativo de composición musical de algunos estudiantes del Colegio Pablo Neruda. Desde mi rol como docente de artes plásticas, dentro de los logros más significativos, encuentro la conexión emocional que muchas veces se lograba con el estudiante, logrando una motivación propia para estar allí. Y en segundo lugar, algunos de los procesos de integración curricular que permitieron
experiencias bastante valiosas. Dentro de los desafíos más significativos puede mencionarse la dificultad de hacer un adecuado acompañamiento a los estudiantes dado el gran volumen que manejamos anualmente, como también lo que implica una disciplina basada en el afecto, en el respeto, por ejemplo, sin hacer uso del grito, cómo lograr esa autonomía del estudiante en ese sentido. Y dentro de los retos menciono principalmente cómo lograr una mayor relevancia de la educación artística a nivel del colegio, cómo mejorar los procesos de trabajo en equipo y también mi propio crecimiento a nivel didáctico, pedagógico y personal para hacer un mejor trabajo docente cada vez. Bueno, en cuanto a los logros, desafíos y retos pendientes desde el área de música, las estrategias de aprendizaje propuestas rescatan el contexto propio de los estudiantes, aportando diversas herramientas que los espacios escolares generalmente ignoran. En cuanto a los desafíos, siempre ha sido y seguirá siendo un desafío romper con los esquemas tradicionales de enseñanza que obviamente limitan la participación espontánea de los estudiantes. En cuanto a los retos pendientes, continuar en la búsqueda de nuevas formas de articulación disciplinar que permitan la construcción cada vez más significativa del conocimiento y de igual manera la sistematización de nuevas experiencias que sirvan de referente para el mejoramiento constante no solamente de la propuesta artística propia, sino también de la curricularización en general de la educación artística en los colegios del sector público. Como conclusión, desde la educación artística hemos podido hallar algunos resultados significativos en torno a los propósitos de construcción de paz y de inclusión educativa. En primer lugar, en cuanto a los estudiantes, les posibilitó ir más allá del trabajo rutinario del aula, les brindó la posibilidad de empoderarse frente al conflicto, reconociéndolo, caracterizándolo y construyendo respuestas frente a estas necesidades. Igualmente les aportó enriquecimiento de los procesos educativos de manera individual y colectiva a partir de la socialización misma y retroalimentación entre pares. Permitió espacios significativos a nivel expresivo para aquellos estudiantes que hacen parte del programa de inclusión. En cuanto a los docentes, les brindó un acercamiento a sus estudiantes que trasciende lo cognitivo para avanzar hacia las dimensiones emocional y social, enriqueciendo el contexto educativo para asumir el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más significativa, al establecerse diferentes formas de interrelación basadas en la cooperatividad, en la tolerancia, en el respeto a la diferencia y mejorando asimismo la convivencia, generando ambientes más propicios, permitiéndole al docente ser ese alguien que posibilita la configuración positiva del otro, en este caso de los estudiantes. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias para María Eugenia y Juan. Ya hemos escuchado las propuestas de los 4 equipos de ponentes, entonces en este momento podemos dar paso al ejercicio. Preguntas, comentarios, conversación con respecto a las ponencias presentadas, que creo que dentro de muchos aspectos que he visto, pues tienen, entretejen muchos ejercicios importantes entre ustedes. Entonces, bueno, vamos a dar la palabra inicialmente. Vamos a dar la palabra inicialmente a José Luis Mesa Rueda. Gracias, María C. Bueno, yo quería comenzar felicitándoles a los 4 equipos. Bueno, como cosa curiosa, las 4 videoponencias están respaldadas por parejas y de verdad muy bueno, muy interesante lo que están proponiendo. Resalto la creación pedagógica. Noten ustedes que las 4 ponencias tienen que ver con hacer de un modo diferente esto que llamamos educación. Mi pregunta en este caso quisiera dirigírsela a los colegas de la Universidad de La Salle de Canoas, Brasil, a Paulo y a Katia, y tiene que ver con si han logrado sistematizar, si han logrado identificar los cambios de los sujetos no migrantes. O sea, no me refiero a los chicos migrantes que han sido incluidos dentro de su propuesta, sino los otros estudiantes. Los otros estudiantes, ¿qué cambios a nivel cognitivo
actitudinal y comportamental han logrado identificar ustedes en esta propuesta inclusiva? No sé si soy claro con la pregunta. Sí, José Luis. Yo puedo empezar, después Katia puede continuar. Buenos días a todos, es un gusto enorme estar con este grupo. Soy hermano de La Salle, soy rector de la La Salle Canoas y orientador de la maestría de la Katia sobre el programa Refugiados. De hecho, la pregunta de José Luis es muy pertinente porque trabajamos con el concepto del Papa Francisco que quiere que cambiamos una cultura y no hacemos acciones solamente aisladas. Y dentro de este contexto, el proyecto Inmigrantes, donde tenemos aquí en el sur de Brasil, en nuestra universidad, en nuestra ciudad, para tener una idea, solamente de haitianos y venezolanos que trabajamos, tenemos una comunidad de 600 haitianos y 900 venezolanos. Entonces, la idea es inserir nuestra comunidad en su identidad comunitaria con los dolores de su comunidad. Para tanto, hemos la Katia, que es alumna de maestría, es una alumna que se sensibilizó y hace trabajo voluntario con él. No está siendo paga para esto. Otros alumnos de la licenciatura también se agregaron al grupo para dar aportes. Los alumnos de psicología con la orientación psicológica para los refugiados que tienen todo el primer proceso de inclusión e inculturación, están involucrados con este proyecto en las dinámicas de grupo. Los alumnos de Derecho están trabajando para toda la documentación de estos extranjeros y refugiados. Y los alumnos de Recursos Humanos también trabajan con los empresarios para poder atender a los 3 estándares, porque este proyecto, conforme la política que trabajamos en escuelas, el proyecto de Papa Francisco es primer nivel, es la acogida, es otro país, otra lenguaje, otra cultura, outros modos de existir, e dentro deste primeiro nível, a Katia trabalha a inclusão por la língua portuguesa. Segundo nível, para que não se quede no subempleo, temos que dar formação digital tecnológica, e aí nossos alunos outra vez entram em nossos laboratórios para dar formação tecnológica para que não se quedem sempre em subempleo. Terceiro ponto, a formação tecnológica nos ajuda a inserir em el mercado de trabalho. E o quarto e último ponto é a ascensão universitária. Não queremos solamente dar cursos de extensão, pero queremos que sigam carreiras. Por exemplo, tenho 2 colaboradores em la La Salle Canoas. Uno está haciendo la carrera de Derecho haitiano y otro la carrera de Relaciones Internacionales. Pero hasta llegar a este punto, nuestros alumnos han trabajado al menos 4 años hasta hacer todo el proceso de inculturación, documentación, ministerios, gobierno. Y ahora, para concluir, los currículos de nuestra universidad han sido cambiados todos este año. Y todos los currículos tienen al menos 10% de lo que llamamos curricularización de la extensión, que es 10% del currículo obligatorio, proyectos donde todos los alumnos se involucren en cuestiones sociales.
universidad ha elegido 6 proyectos. Uno de los proyectos que los alumnos pueden aportar horas, trabajo y experiencia es este trabajo llamado Unilasal Inclui Refugiados e Inmigrantes, porque ahora estamos expandiendo con la fundación. Katia no habló porque es un recorte de lo que estamos haciendo, pero la Fundación La Salle, por ejemplo, tenemos una casa enorme donde buscamos con el departamento de Canoas, con el gobierno, alojamiento para centenas de familias porque no tenían dónde vivir. Entonces, los alumnos de ingeniería de otras carreras también se involucran de esto, porque necesitamos desde dar casa, alojamiento para estas familias, acogida, comida, todo el proceso de las necesidades básicas. Katia, por favor, puede complementar. No sé si tienes el micrófono cerrado, gracias. Perdón. Otro punto importante también es la integración entre comunidades, que viene a partir de la idea del proyecto Escolas también, que el Papa Francisco nos trae mucho la mensaje sobre la integración entre comunidades educativas de diferentes religiones y también jóvenes de diferentes culturas, idiomas. Entonces, en este trabajo procuramos integrar estos estudiantes en el contexto de la comunidad y en contexto de la comunidad educativa interna también, con otros estudiantes, incluso con estudiantes de movilidad académica, alumnos de la propia universidad también. Es un proyecto de integración que va além de enseñanza de idioma, de la formación profesional, es una oportunidad para que ese individuo se desarrolle de forma integral y se sienta acolhido en un ambiente humanizado, ¿no? Y especialmente ahora, en este periodo pandémico, nosotros percebemos mucho esta necesidad, porque los alumnos procuraron mucho, embora la dificultad con los recursos digitales sea mucho, pero fomos adaptando de la manera con que estos estudiantes podrían participar. Entonces, también promovemos atendimiento individuales y en este período conseguimos, os alunos necessitam para comprovar junto à Polícia Federal que estão estudando, conseguimos certificado de participação desses alunos e además o apoio que eles necessitam tanto nesse momento, porque traem diferentes realidades distintas, como desde estar sem casa, sem trabalho, sem alimentos, e um dos fatores agravantes seria a questão do idioma, porque muitos não conseguem se comunicar, especialmente em mulheres que se quedam mais em casa, a dificuldade é muito grande. Então, é um trabalho pequeno comparado à dimensão e à emergência, a necessidade destes cidadãos. Muchas gracias, profe José Luis, también por su pregunta. El hermano Alexenis José Flores tiene una pregunta. Sí, muy buenos días para todos, pues agradeciendo también el espacio, ¿no? Mi pregunta también va para el hermano Paulo y Katia. Pues sabemos que el fenómeno migratorio ha existido pues por muchos años, y si hablamos desde ese contexto de paz, pues la paz la podemos ver desde muchos ejes también, ¿no? Desde la experiencia que ustedes han tenido, ¿cómo creen ustedes que podríamos propiciar esos espacios de paz en ambientes educativos que son impactados por el fenómeno migratorio?
cuando hoy podemos constatar muchas veces que la percepción que se tiene frente al migrante en muchas ocasiones es negativa, ¿no? Una de las migraciones más grandes que estamos viviendo evidentemente es la venezolana. Yo soy venezolano y pues por mi misión como hermano marista estoy actualmente en Colombia y lo veo constantemente, ¿no? En las calles de Bogotá, en diferentes zonas del país, como este rechazo hacia el migrante es muy fuerte, ¿no? No sé cómo también se viva en Brasil, pero creo que es un elemento muy fuerte. Entonces me gustaría saber, desde su experiencia, eso, cómo podríamos propiciar esos espacios y ambientes de paz en nuestros lugares educativos, ¿no? Gracias. Gracias por la pregunta, hermano. Yo creo que un primer punto, al menos mi experiencia, cómo trabajamos, el propio concepto de universidad. Si es universidad, es el uno y es el verso. O sea, hay un espacio democrático para todos, para que todos puedan manifestarse. Otro punto, cuando recibimos, por ejemplo, gran grupo de haitianos, yo en el primer contacto con ellos, delante de nuestra comunidad, de nuestros alumnos, diante de los periodistas, lo dice, todos nosotros somos extranjeros o refugiados. Yo lo dice, yo con mi apellido Fossati, soy también migrante de Europa. Mis abuelos migraron de Europa. Los abuelos de Katia migraron de Europa. Entonces, todos estamos en el mismo barco, pero en situaciones diferentes a hoy. Si a un século atrás el Brasil ha hecho la acogida para los inmigrantes italianos y alemanes que venían de la pobreza de la Europa, que llegaban acá sin nada, como mis abuelos, ¿por qué no hoy nosotros continuarmos la cultura de la paz, la cultura de la acogida? Creo que este discurso que va se efectivando en prácticas puede ayudar mucho, al menos en nuestra universidad ha ayudado, porque es un concepto de que no son extraños, que si vamos a mirar en la historia, en todos los momentos hemos tenido migraciones, hemos tenido refugiados, como la historia de los hermanos lasadistas, cuántos mártires tenemos en España y en varios otros países. Sí, necesitamos hacer varias acciones concretas para instaurar esta cultura. Por ejemplo, una acción concreta. La Salle Canoas, há 2 años, ha creado el primer posgrado de Brasil llamado posgrado en diversidad. El posgrado en diversidad está atrayendo y problematizando cuestiones indígenas, cuestiones de las personas negras, de la mujer que sufre violencia, a cuestiones de las minorías. Todos los grupos de minorías están incluidos en este posgrado que ha dado resonancia en todo Brasil, porque hasta el momento se hacía proyectos aislados y pequeños cursos de extensión. De 2 años para acá, hemos creado un posgrado, lato sensu, un MBA con el nombre La Promoción de la Diversidad. Esto ha cambiado mucho porque hoy estos alumnos están incluso cuestionando acciones de la rectoría, la presencia de las mujeres en el campus, la presencia de las mujeres negras en nuestra universidad, la presencia de grupos diversos. Entonces creo que
instaurar la cultura de la paz y de la inclusión no se da solamente con discursos. Yo traigo mucho los discursos del Papa, del proyecto Escolas que participo, de la Real de los Laçadistas, de Oducal, de ANEC Brasil, pero los discursos tienen que dar sistemáticamente, se transformar en buenas prácticas, y buenas prácticas con todos los integrantes de nuestra comunidad educativa. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle paso a una pregunta que puede extenderse a María Eugenia, Juan David y a Karen y Andrés con respecto a el trabajo del significado de paz que tienen en sus proyectos. Hablan de construcciones de culturas de paz y sería interesante cómo se trabaja ese concepto y cuál es el concepto realmente de paz que se tiene en los proyectos. Bueno, buenos días a todos. Ya va cargando la cámara, entonces, bueno, creemos que tenemos, pues desde la experiencia que estamos nosotros sistematizando, como que hay dos elementos importantes frente al concepto de paz. Uno, que no hay una única manera de entenderlo, sino que es múltiples las maneras en las cuales se entiende la paz, por eso nosotros denominamos paces y no paz. Y en las comunidades ese significado tiene dos retos. El primero es aterrizarlo a la cotidianidad y a los contextos de esas comunidades, ¿sí? Es decir, lo que no se conoce no se defiende. Si no conocen la paz como algo que es de todos y de todas, desde las múltiples maneras de vivencia en cada uno de sus entornos cercanos, pues no van a poder transformarla y no la van a poder defender en tanto se desconoce su significado y su manera de entendimiento desde la cotidianidad. Entonces yo creo que ese es como uno de los elementos claves que retan el proceso de trabajo de la construcción de una cultura de paz en territorios y en comunidades. Y lo segundo es ese fomento constante y riguroso, digámoslo, ¿sí? Y persistente, creería que sería la palabra más adecuada, de la creatividad como camino para resolver los conflictos cotidianos que permitan una resolución pacífica de los mismos, ¿sí? Porque como se está sumergido en una cultura de la violencia, pues es natural resolver los conflictos de manera violenta. Cuando se entiende que la paz también hace parte de ese dinamismo de las paces, ¿sí? En sus cotidianidades, pues invita a ese reto de resolver esos conflictos que antes se naturalizan de manera violenta, ahora hacia una transformación y hacia un tránsito al resolverlos de manera pacífica para la construcción de las paces desde la cotidianidad y las necesidades propias de las personas que habitan las comunidades. No sé si a Andresillo... Sí, pues creo que Karen le explica muchísimo mejor y sobre todo esas miradas de la paz en los territorios, comprendiendo que pues, la organización Círculos de Paz trabaja, como lo mencionaba la ponencia, en diferentes territorios a largo y ancho del país durante más de 10 años. Pero para complementar un poco la explicación que ella nos ilustra, pues esa mirada de paz parte de una mirada un tanto contrahegemónica, si se quiere, porque parte de una mirada de paz no estatocéntrica, que no depende de la firma de un papel, que no depende de las directrices de una secretaría, de un ministerio, de un gobierno de turno, pero que además se aleja un tanto de esa mirada clásica liberal de la paz. Por todo lo que explicaba Karen, pues esas miradas de paz o de paces, porque es la pluralidad de las paces y llevada a la cotidianidad de las personas, pues nosotros no buscamos la ausencia del conflicto como tal, sino vemos en el conflicto una oportunidad allí para emprender esa acción social y facilitar el trabajo comunitario desde los territorios. Muchas gracias. Para María Eugenia y Juan, la construcción de paz, el concepto de paz que tienen en su proyecto. Bueno, voy a hablar yo. No sé, mi compañero tiene un problema técnico, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, y la construcción del concepto de paz de nosotros se basa un poco en
en como esa mirada de lo que nos pasa y que a la vez pues nos permite observar un poco, comprender lo que le pasa al otro, o sea, darnos como esa oportunidad de rescatar ese otro. Y ese otro nos permite también conectar con el mundo. Eso nos ubica en un contexto y nos da como lo que tiene que ver con la subjetividad política a través de la cual se asume que el ser humano es consciente de sí mismo y de ese mundo que le rodea partiendo de varias cosas. Y una es que él comienza como a apoderarse de lo que le rodea y comienza como a decir, bueno, yo puedo transformar esto, porque comienzo a ser consciente de que todo esto que está funcionando aquí alrededor mío me hace daño, pero yo también puedo hacer mis propias incursiones y mis propias transformaciones a partir de lenguajes que comienzo a darme cuenta que los puedo comenzar a transformar y puedo comenzar a incidir en ellos de una u otra manera. Puedo cambiarlos, puedo transformarlos a partir de la conciencia, y esto incide mucho en la forma como el arte nos permite ver que la percepción que nosotros tenemos podemos hacer consciente de eso. Por ejemplo, la parte musical. Muchas veces nosotros repetimos y repetimos cosas que nos llegan del exterior y vamos naturalizando una cantidad de lenguajes violentos y lo vamos legitimando. Y resulta que cuando hacemos conciencia de esos lenguajes violentos y podemos sentir que lo podemos cambiar a partir de la creatividad, a partir de emitir otra especie de lenguajes, de conectar con el otro, nos damos cuenta que podemos tener un lugar en el mundo y podemos decir, tengo mi propia voz y con esa voz tengo una postura. Y desde ahí comienzo a validar ese concepto a veces como tan abstracto de la paz. Comienzo a hacerlo real, comienzo a sentirlo, a evidenciarlo. Entonces, esa ha sido como la experiencia de cotidianidad, de aula, pero que uno comienza a evidenciar que pequeña, lo que se quiera de pequeña, pero eso ha comenzado a ir rodando como una ola de nieve, y ya a partir de que nosotros tenemos ya 5 años de contados pues con esta experiencia de contar esta narrativa, nosotros ya tenemos gente que la hemos sacado de ese círculo vicioso de la violencia y ya están empezando a contar de otra manera, ya se han empezado a parar desde otro ángulo y han comenzado a decir, y por ejemplo, tenemos ya gente concursando en espacios de poesía. Okay. Entonces es muy bonito, ha sido un trabajo muy bonito y que se han recogido unos frutos bien hermosos, bien bellos en construcción de lenguajes de paz. Bueno, muchas gracias. Voy a darle paso a los participantes que están levantando la mano en el chat. Como tenemos espacio hasta las 10:15, diríamos máximo 10:20 para poder dar receso antes de la siguiente conferencia, para que seamos un poco más breves en las respuestas y podamos escucharnos todos. Entonces, Edwin Andrés Gil, sí. Bueno, pues buenos días para todos. De verdad, muy grato escuchar estas experiencias. Creo que las respuestas ya me las han dado en cada una de las intervenciones, pero es como, digamos, de volver a ese concepto de paz. Creo que solamente es como un comentario y no llegar que la paz sea un marketing para cada uno de nosotros como docentes o cada uno de los proyectos. Y creo que es evidentemente en el primer proyecto que desde el 2009 pues llevan una trayectoria, el de la valoración del formato, el del hermano Paulo y el de artes, creo que lleva a eso y es como la reflexión que he podido pues lograr aquí en mis apuntes, de que no sea manoseada por el marketing ese concepto de paz que muchas veces lo vemos como con 3 palabras, sino con 3 letras, perdón,
sino que la paz se construye pues en el diario vivir. Pues las preguntas ya me las han respondido y de verdad pues muchas gracias por cada uno de ustedes, por mostrarnos un proyecto que evidentemente que no es de un día para otro, sino que es la unión de diferentes equipos. Lo decía alguno ahora, que no es una sola persona, pues se lleva pues a diferentes campos desde las mismas comunidades. Y pues el agradecimiento por el acompañamiento y por mostrarnos estos proyectos. Muchas gracias. Andrés Felipe, ¿tienes una pregunta? ¿Tienes la manito levantada, no? No, Ok, creo que se me había perfecto. quedado levantada. Tranquila. Piedad Zuluaga. Sí, bueno, yo quisiera que de pronto el profesor Edwin conociera más el trabajo de Andrés y de Karen, y seguramente pues no pensaría eso de que trabajan la paz como algo más, como algo comercial. El trabajo que ellos han hecho ya lleva varios años, es un trabajo muy hermoso, y el profesor Pedronel también, yo lo conozco, fui su estudiante y tengo las mejores referencias, un excelente docente, y ese trabajo que está realizando me parece también muy interesante. Más que preguntas, quisiera es como expresar un poco lo que estoy sintiendo, ¿no? Son trabajos súper espectaculares, me parecen sensibles. Los profesores de arte, trabajar el arte y trabajar esas reflexiones con los niños, me parece increíble. Los profesores de Brasil que están trabajando toda esa sensibilidad del migrante con estudiantes universitarios para que sean bienvenidos a una comunidad nueva. Entonces realmente me parecen unos trabajos que más que trabajar la paz y etcétera, están trabajando al nuevo ser humano, a ese ser humano que necesita entender que a pesar de que estamos pasando por situaciones difíciles, porque en Colombia aún hay conflictos, aún hay problemas, aún hay robos, pero tratar de enseñar a esos niños y a esos jóvenes el poder abrir sus mentes a que lo desconocido, no hay que tenerle miedo a lo desconocido, hay que tratar de enfrentarlo y tratar de entender sobre todo la posición de otros, y y yo creo que ya, eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Piedad. Bueno, voy a hacer dos preguntas. Una va dirigida al grupo del profe Pedronel y la profe Andrea, y la última que sería de cierre para cada uno de los grupos para que uno de los ponentes participe con respecto a esta pregunta. Entonces, la del profesor Pedronel y la profe Andrea va dirigida a la concepción de práctica educativa que se tiene con respecto al docente pues con respecto al conocimiento tecnológico del docente, que consideran dentro de su proyecto como práctica educativa, pues además de incluir un formato digital en el ejercicio docente. No sé si se puede ampliar un poco más esa parte. Julia, buenos días. Julia, ¿quieres intervenir? ¿Cómo o intervengo? Ya estoy activando el audio, profe. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, en cuanto a esa práctica, pues yo considero que vincula todo lo que tiene que ver con el pensamiento didáctico del profesor y su planificación en cuanto a la enseñanza, ¿sí? El formato de contenido digital es solo un pedacito, es una parte como inicial, ¿sí? Pero eso tiene implicaciones. Yo he de confesar que cuando inicié el trabajo, pues yo había leído bastante sobre estilos de aprendizaje, diferentes modelos. Soy ingeniera, entonces he estado vinculado y estoy interesada en crear sistemas expertos y sistemas inteligentes de aprendizaje y enseñanza, por decirlo de esa manera, sistemas de recomendación para el aprendizaje. Y pues prácticamente todos estos sistemas tienen algo en común, y es que manejan esos estilos de aprendizaje.
¿sí? Cuando me vinculé al doctorado, pues yo dije, bueno, quiero probarlos. En ese momento hubo algo coyuntural y es que empezaron a detractar todo lo que correspondía a esos estilos y pues prácticamente desde la neuroeducación, pues ellos directamente lo consideraban como un mito. Cuando empecé a ver la evidencia científica, lo que se veía era que si bien desde la neurociencia estaban haciendo unos trabajos, no hay evidencia ni de un lado ni del otro, ¿sí? Entonces, sí en el vocabulario diario de un docente aparece estilos de aprendizajes, aparecen esas clasificaciones, esas tipificaciones, intentar ver rasgos que pueden llegar a ser permanentes y pues que puedan permitir ese tipo de construcción de sistemas, ¿sí? Entonces, eso por esa parte. Cuando ya empezamos a desarrollar y cuando ya pues tuve las conclusiones de mi programa, entonces me di cuenta que pues prácticamente lo que yo entendía y lo que yo creía pues no era realidad. Ese orden pues tenía que ser consecuente en mi práctica y pues empezar a ver opciones para abordar esos resultados del trabajo de mi investigación, ¿sí? Entonces, pues dentro de la planificación, digamos que la tesis ha tenido ciertos efectos a nivel institucional, porque por una parte, pues la profesora, yo no oriento en pregrado, que fue donde se implementó la tesis, ¿sí? Pero sí la profesora que está a cargo de eso adoptó el sistema, ¿sí? Y ella lo que hizo fue modificar su planeación de clase. Entonces, ya todo lo que son unidades temáticas las aborda a través del sistema de aprendizaje que construí, ¿sí? Y hagan de cuenta, eso dio pie a trabajarlo como metodologías como aula invertida, en la cual ya directamente se fusiona con aprendizaje por proyectos, que nosotros también trabajamos en esa asignatura de competencia básica digital, y lo que hace es que el sistema da un apoyo, cambia completamente la dinámica en esa práctica y ya directamente cuando llega con los estudiantes, llega a ser la aplicación de lo que le permitió apropiar el software. Teniendo en cuenta que antes los estudiantes, digamos que la comparación entre lo que ella hacía y lo que el sistema le permitió, pues ella sí ha notado el cambio de qué pasa cuando los estudiantes directamente eligen su formato, apropian, ¿sí? Y después van a aplicar con ella, ¿sí? Entonces digamos que para eso ha servido. Y lo otro es pues para la creación de los materiales educativos. Digamos que ya no los hacemos directamente sobre una modalidad o frente a la combinación de dos, sino que permitimos que el estudiante, los nuevos materiales educativos digitales, puedan seleccionar la forma como quieren apropiar el contenido, enfrentarse al contenido, cosa que no corresponde a lo que es ya el proceso interno de esa apropiación, sino únicamente a la exposición inicial del formato de contenido digital. Pero a modo general, esa práctica se trabaja como la parte didáctica y la planificación frente a lo que va a ser la enseñanza. Ok, muchas gracias, Andrea. Bien, entonces nuestra última pregunta por cuestiones de tiempo también. Quisiera preguntarle a todos los participantes o a un ponente de cada una de las ponencias con respecto a las proyecciones, el desafío a futuro que ustedes ven de su trabajo, del proyecto, de la propuesta que están desarrollando. Cada una tiene un contexto, una intervención, un ejercicio muy nutrido y pues cuáles son las apuestas que ustedes tienen a futuro. Escuchamos primero a Katia ya, el doctor Paulo. Habla, Katia. Bueno, este proyecto que veo que abre puertas para muchas posibilidades. Es un proyecto que empezamos pequeño con la modalidad presencial con estos alumnos. Hoy estamos con una modalidad, tuvimos que hacer adaptación con una modalidad online. Pero tenemos que también mejorar estas posibilidades para ofrecer a estos alumnos, visto que esta realidad de la pandemia, de las clases virtuales, la tendencia es continuar, dar continuidad, y a través de esta oportunidad crear otros proyectos, ampliar y buscar más estudios
relacionados a esta modalidade online dentro de la realidad de cada aluno, de cada contexto. Tiene cerrado el micrófono. Para concluir, los proyectos de extensión de nuestra universidad ahora aceptan alumnos de todas las carreras. Entonces, a partir del próximo año, alumnos de cualquier carrera pueden involucrarse en este proyecto. Y así vamos a crecer. Gracias. Muchas gracias. Para el grupo de Karen. Sí, bueno, primero dar un saludo a todos acá y me alegró encontrarme con personas en este espacio. Emanuel, un gran saludo, y a Luz, un abrazo también para ti. Bueno, y a todos. Hay una perspectiva en este momento, la organización está situada en poder potenciar el tema de alianzas estratégicas en organizaciones comunitarias como las plataformas locales, como mesas locales de literatura, de derechos humanos y de construcción de paz. Y la proyección indiscutiblemente es poder generar algo que se está denominando y que entraría también dentro de uno de los alcances del producto de la sistematización de la experiencia, y es la denominación de las brigadas comunitarias lectores de paces, que vincularía a jóvenes de los territorios, pero también con las alcaldías locales y lo que se vendría con estudiantes de universidades de carreras afines. Entonces, pues seguimos ahí, se sigue tejiendo, se sigue aportando a esa paz cotidiana que creo que es como el alcance que se tiene de la sistematización, pero también es del ejercicio de la organización. Muchas gracias. María Eugenia. Sí, nosotros la respuesta que tenemos frente a los cambios que nosotros hemos notado en nuestra metodología con el trabajo que hemos venido haciendo es indiscutiblemente han incidido en una mayor conexión y un mayor manejo de la emocionalidad. Igualmente, pues buscamos otras formas de transmitir afecto, buen trato y cercanía, aún desde la distancia en estos tiempos de pandemia, y seguimos buscando conectar con la emocionalidad del estudiante. Ese es nuestro mayor reto en estos momentos. Eso sería todo. Muchas gracias. Doctor Pedronel, la proyección del ejercicio. Bien, buenos días para todos. Bueno, creo que se ha afirmado que estamos en un cambio paradigmático en el campo de la educación. Querámoslo o no, definitivamente ya desde hace más o menos 20 años la educación se está enfrentando a un cambio de paradigma favorecido por la utilización de las TIC en educación. Entonces, la pregunta que tú hacías sobre la práctica educativa, ¿no? La práctica educativa es un concepto que adquiere significado en cada paradigma. Entonces, no, simplemente señalar que el futuro está cambiando, estamos cambiando. La educación en los próximos años, fruto de esta experiencia que hemos tenido, seguramente va a tener algunas transformaciones, es inevitable. Y trabajos como el que ha hecho Julia Andrea me parecen muy interesantes, es un trabajo sistemático. Y bueno, es una invitación, seguiremos trabajando en este campo de la educación basada en TIC. Para nadie tampoco es un secreto que los desarrollos en inteligencia artificial en los próximos años van a cambiar de manera radical también la educación. Vienen dilemas éticos, tenemos dilemas morales, pero efectivamente creo que todos estamos trabajando, creo que en el mismo sentido, y es mejorar los procesos educativos, mejorar nuestras prácticas educativas. Entonces, no, nada más que eso. Gracias. Muchas gracias, profe Pedronel. Muchas gracias a todos los ponentes. Es maravilloso poder participar con ustedes, conocer de sus experiencias y
ver cómo se cultiva en cada uno de los contextos, en cada una de las apropiaciones que tienen los docentes, un ejercicio de transformación, un ejercicio de aporte realmente para nuestras sociedades, independientemente de las circunstancias que estamos viviendo y que venimos viviendo y que vamos a vivir. Entonces, pues en este momento doy cierre a la mesa para el espacio de receso, para que a las 10:30 estemos nuevamente con el doctor